Hoy en Zona Clínica, ambliopía no estrábica, causas y tratamientos. Nuestra invitada de hoy es la doctora Mónica Márquez, optómetra, magíster en Ciencias de la Visión y experta en valoración pediátrica. Este podcast ha sido patrocinado por OneSight, Exilorluz Óptica y CERPRO, el Centro de Desarrollo Profesional. Bienvenidos a Zona Clínica, el podcast, donde la salud visual y ocular se convierten en una conversación. Cada episodio abre una ventana para que exploremos lo que vemos, lo que no vemos y lo que deberíamos ver. Reflexionamos, nos acercamos a las historias, a los expertos y a las cifras que construyen conciencia. Este podcast te invita a cuidar los ojos y entender el por qué hacerlo transforma la calidad de vida. Profesionales, pacientes, familias, todas las miradas cuentan. Esto es Zona Clínica, tu podcast. Hola, bienvenidos nuevamente a Zona Clínica. Mi nombre es Carol Pinzón, soy la host de este podcast y estoy muy contenta de volver a estar aquí con ustedes con un tema que sé que les va a encantar. A lo largo de toda mi vida profesional siempre he escuchado que hay alteraciones oculares y visuales que producen ceguera permanente en la población y que estas alteraciones pueden ser fácilmente prevenibles. Pues bueno, hoy hay una de esas en las que vamos a hacer especial énfasis, una de las que causa esta condición de discapacidad visual a la población y que no se pensaría que es tan fácil de corregir. Simplemente con unas gafas, con colocar unas gafas a tiempo, con hacer un diagnóstico adecuado, con valorar a los niños desde la primera infancia, con tener un poquito de precaución y de pronto de detalle en esos comportamientos de los niños que nos pueden evidenciar que efectivamente están teniendo un problema visual. Y les estoy hablando de la ambliopía. La ambliopía se estima que existe una prevalencia de esta entre el 2 y el 7% de la población mundial, de acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cerca de 581 millones de personas en el mundo. E imagínense, y su principal causa son defectos refractivos no corregidos. Esa ambliopía no estrábica, que es producida por defectos refractivos, se puede corregir tan sencillo como una valoración a tiempo, unas gafas adecuadas y un seguimiento constante a ese niño. Porque ya después de que son adultos, pues es más difícil, ya está la condición y es muy difícil o prácticamente imposible manejarlo. Entonces, la detección temprana se tiene que volver la bandera de nosotros los profesionales de la salud. Y hay una abanderada a la cual quiero mucho, aprecio mucho y además admiro, que es una colega que se ha entregado completamente, no solamente a su vida profesional como optómetra, sino también al cuidado de la salud visual de los niños. Así que quiero darle la bienvenida a la doctora Mónica Márquez. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola, mi doctora Carol. Muy bien, muchas gracias. Estoy pues aquí dispuesta para conversar contigo y gracias por esta invitación. No, gracias a ti por aceptar, porque sé que eres un referente conocido acá en Latinoamérica, que ha tenido una gran trayectoria y tienes además un gran conocimiento en este tema del cuidado visual de los niños. Y bueno, voy a contar un poquito para quienes no te conocen, aunque yo creo que sí, mucha gente ya te conoce. Pues Mónica es optómetra de la Universidad de La Salle, tiene una maestría en Ciencias de la Visión de esta misma universidad y ha sido docente gran parte de su vida profesional, pero también ejerce su práctica clínica y adicional, pues es docente investigadora. ¿Me hizo falta algo, Moni? Así está perfecto, está bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ti, verdad que estoy muy emocionada, sé que este podcast le va a gustar a muchas personas que vamos a profundizar en un tema que es más común de lo que uno imagina, que se lo puede encontrar fácilmente y que lo más especial es que de acuerdo a la estadística y la prevalencia ocurre pues en personas donde el acceso al servicio de salud es más complejo. Pero entonces, bueno, vamos a empezar desde el principio. Y recuérdanos un poco, Moni, ¿qué es ambliopía? ¿Cuáles son las causas de la ambliopía y los tipos de ambliopía que podemos encontrarnos? Claro que sí. La ambliopía
es esa alteración visual donde la agudeza visual, con la mejor corrección posible, no alcanza a lo esperado para la edad. Nosotros tenemos como referente normalmente pues una agudeza visual 20-20 en escala Snellen o 00 Logmar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los pacientes pediátricos, de los 5 años hacia abajo, la agudeza visual no necesariamente esperada es el 00 o el 20-20. Entonces, con referencia a esas agudezas visuales esperadas para la edad, que puede haber una disminución que, a pesar de que yo coloque la mejor corrección en anteojos o en lentes de contacto, no alcanza a ese nivel esperado. Bueno, es importante aclarar que la ambliopía solamente se puede desarrollar durante la niñez, no es algo que se adquiere en la adolescencia ni en la adultez, es únicamente en la niñez. Y que las causas están relacionadas con desenfoque visual, como lo son los defectos refractivos. La ambliopía puede ser unilateral o bilateral, dependiendo de si el defecto refractivo en uno de los ojos es muy alto o muy diferente al del otro ojo, y ese ojo que tiene ese defecto refractivo diferente o alto presenta, digamos, una mayor demanda para poder ver o para poder desempeñarse. Entonces el cerebro lo que hace es que simplemente deja de utilizarlo. Y podemos tener ambliopía que afecte a los dos ojos, bilateral, pero bien refractivo, porque el enfoque de ambos ojos afecta la visión y su desarrollo de manera bilateral. También tenemos ambliopía estrábica, cuando uno de los ojos no está orientado derecho al frente o no está alineado como el otro ojo, el ojo fijador, y entonces esto hace que igual al estar apuntando como a otro lugar del espacio, a otra información que no es la de interés para el cerebro, pues el cerebro termina desconectándolo, no utilizando su información. Y entonces pues la agudeza visual también se ve deteriorada en su desarrollo. Tenemos una causa también que es por patologías que impidan que el estímulo llegue adecuadamente al ojo, donde los medios pueden estar opacos, ya sea la córnea, el cristalino o el vítreo. Y estas ambliopías son mucho más graves, son mucho más severas, porque están quitando la posibilidad de estimulación, y sobre todo se ocurren en los primeros meses de vida. Hipotéticamente también se puede producir una ambliopía por una oclusión, como les decía, en esa edad de la niñez crítica, donde él podría, al tener, por ejemplo, tapado uno de los ojos por algún tipo de procedimiento, por alguna razón que haya tenido que utilizar parche, entonces esto va a hacer que ese ojo no reciba una adecuada estimulación, y entonces también podría ambliopizarse. Digamos que la clasificación y las causas son iguales, ¿sí? Se clasifica también de acuerdo a esa causa, pero también la podemos clasificar de acuerdo a la severidad de la ambliopía. Si la ambliopía es leve, cuando la agudeza visual, pues hablando por ejemplo de escala Logmar, no es inferior al 0,6, y profunda cuando es inferior o peor del 0,6 en escala Logmar. Y también tenemos una ambliopía mixta. Por supuesto, podemos tener la conjunción de dos factores causales de ambliopía. Los más frecuentes son el defecto refractivo y el estrabismo. Bueno, básicamente yo podría decir, resumiendo un poco lo que nos has contado, la ambliopía se desarrolla por una falta de una buena estimulación a nivel visual, ¿cierto? Sea patológico, sea motor o sea exactamente refractivo. O sea, por un borroso visual, sí. Exactamente, entonces cualquier cosa que me esté causando una limitación en mi función visual me va a desarrollar una ambliopía. Y es básicamente porque justamente el desarrollo visual
se da pues durante la infancia, ¿no? Como el tener una buena estimulación es fundamental para que todos los fotorreceptores se desarrollen adecuadamente y pues no sé si es correcto decirlo así, pero aprendamos a ver bien, ¿cierto? O sea, que como que toda la estructura anatómica se desarrolle de manera adecuada y podamos tener una muy buena calidad visual. Y Sí. todo lo que tú decías, Moni, pues me hace pensar en que definitivamente es muy importante hacer una revisión a tiempo. Los niños, uno cuando nacen realmente uno los ve bien y lo que menos piensa, y generalmente las mamás dicen que estén completicos, que tengan las manitos, que tengan los piecitos, que tengan las orejitas, ¿cierto? Pero Así. no pensamos que tengan los dos ojos, pero no pensamos, bueno, cómo está la calidad visual y cómo está viendo un niño desde el momento en que nace. Entonces, ahí la responsabilidad del profesional es muy importante. Si bien hay algunos programas que el gobierno ha establecido de valoración y hacer tamizajes a neonatos, considero que nosotros somos responsables como padres de verificar que efectivamente nuestro niño esté bien, llevándolo a una consulta de salud visual, con un optómetra, ¿cierto? Con un oftalmólogo, con un profesional de la salud visual, para que hagan un diagnóstico adecuado. En ese sentido, Moni, ¿cuál es la mejor manera de diagnosticar ambliopía? Ya que me has dicho que hay una ambliopía moderada, leve y severa, ¿cómo puedo diagnosticarla y establecer como profesional qué tipo de ambliopía es? Sí, pues digamos que los tamizajes visuales son una posibilidad, son una ayuda. Yo personalmente pienso que para niños en primera infancia el tamizaje no es como la mejor aproximación porque realmente pues para examinar a un niño menor de 5 años pues se requiere de cierta experticia y como lo hablaba anteriormente hay unos parámetros de normalidad, por ejemplo, con respecto a la agudeza visual. Entonces me parece que lo ideal sería que en primera infancia se hiciera directamente una valoración completa porque esta es la que nos va a permitir que no solamente podamos determinar si el niño ve bien, sino si también los ojos están sanos, si hay un equilibrio motor adecuado, si la parte acomodativa está funcionando bien. Entonces, implica varios aspectos. Y además, si tú miras un fondo de ojo, la ambliopía no se ve, ¿sí? No, No puedes a través de sano, de sí. una oftalmoscopía saber si un paciente tiene ambliopía o no, porque realmente el problema es más allá. El desarrollo se ve truncado, especialmente en los cuerpos geniculados laterales y a nivel de la corteza visual, en la corteza cerebral visual. O sea que no es solamente hacer una valoración ocular, definitivamente hay que hacer una valoración visual y refractiva. Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros en lo que los primeros meses de vida, pues es más importante como la formación de las estructuras, porque de por sí sabemos que el desarrollo visual es pobre, ¿sí? No hay tanto de la agudeza visual como del color, de la sensibilidad al contraste, están a, acorde a una inmadurez, ¿sí? A una inmadurez fisiológica. Pero ya, por ejemplo, a partir de 4 o 5 meses, ya cada vez podemos evaluar muchas más cosas y determinar mucho mejor cómo va ese desarrollo. Entonces, te hago una pregunta, Moni. Bueno, este podcast lo ven la comunidad en general, estudiantes y profesionales. Entonces, démosle más o menos a todos una idea de cómo podrían ellos como empezar a correlacionar, o sea, qué podrían esperar de la capacidad visual de un niño en su primera infancia, de un niño ya que esté en el colegio en edad escolar y pues de un niño que ya esté un poquito más grandecito, entre los 10 y los 12 años. Bueno, en primera infancia es cuando ocurren los cambios más abruptos, más marcados, y tenemos que desde el nacimiento, donde generalmente se habla de una equivalencia donde el bebé percibe más o menos bultos, a que a la edad de los 6 meses
si se evaluara, si se pudiera evaluar a todos los niños a través de pruebas electrofisiológicas, a los 6 meses ya estarían alcanzando la agudeza visual del 20/20. Sin embargo, pues nosotros a través de las pruebas donde necesitamos cierto grado de colaboración del paciente, como por ejemplo las pruebas de mirada preferencial, donde el paciente tiene que dirigir la mirada a alguno de los estímulos, debido a ese grado de colaboración, pues esa agudeza visual no es tan fina, no se obtiene tan fina como la de los test electrofisiológicos. Entonces hay unos grados de agudeza visual donde aproximadamente hacia los 3 años se alcanza una agudeza visual del 20/50, a los 4 años entre el 20/40, 20/30, entre los 5 y 6 años ya estaríamos entre el 20/25 y el 20/20 de agudeza visual. Entonces, si esa agudeza visual no se alcanza a esa edad con la corrección, quiere decir que pues ahí ya podríamos estar empezando a sospechar de una ambliopía. Muy bien. Bueno, Moni, ¿y en tu práctica clínica encuentras mucha prevalencia de ambliopía o cómo lo has visto entre tus pacientes? Sí es frecuente y esas cifras de prevalencia de las que tú hablas históricamente no se han modificado. Si uno mira literatura muy antigua, la prevalencia de la ambliopía sigue siendo la misma. Y pues es un motivo de preocupación porque ahora en estos tiempos que tenemos pues una posibilidad de mayor acceso a la población, a campañas, a hacer educación, a hacer prevención, pues vemos que eso no se ve todavía muy reflejado. Sí, y ahí es donde uno piensa es, bueno, nos falta más a nosotros, falta más educación a los padres, qué es lo que hace falta para que esa prevalencia disminuya, porque sí es cierto, se mantiene estable y pues ahorita que somos cada vez más profesionales, que existe la tecnología y los medios de comunicaciones que nos permiten llegar a más personas, pensaría uno que de pronto es menos posible que esto suceda, pero todavía sucede. Bueno, mi Moni, desde tu experiencia profesional, ¿qué recomiendas? ¿Cómo se puede manejar? Si es una ambliopía leve, si es moderada o si es severa. Bueno, casi que independiente de si la ambliopía es leve, moderada o profunda o severa, el primer paso en la mayoría de los casos es la corrección óptica. Y en lo posible debe ser determinada bajo cicloplegia, porque cuando un ojo no está adecuadamente corregido, si nosotros colocamos fórmulas, lo que denominamos parciales, no estamos dando como la oportunidad o la capacidad total para que el ojo desarrolle esos potenciales de visión y de las otras funciones de la función visual, valga la redundancia. Entonces, el primer paso es, como lo he mencionado desde un comienzo, la mejor corrección posible, y para poder determinar esa mejor corrección posible, una prueba muy importante es la cicloplegia, sobre todo en los pacientes hipermétropes, y por supuesto pues en los miopes nosotros no queremos hipercorregir, entonces hacer la refracción bajo cicloplegia es como un punto de partida importante. Obviamente, pues teniendo en cuenta que son niños, debemos ser precavidos, pedir autorización a su adulto responsable y, si es posible, un consentimiento informado, ¿cierto? Con las, Exactamente. Pues, nunca hay complicaciones, pero por si de pronto aparecen y sepan exactamente de qué es que se trata la prueba. Sí, por supuesto, siempre debemos informar adecuadamente y pedir ese consentimiento por escrito a los padres o a los tutores del paciente, y porque además casi siempre nos vamos a enfrentar a casos pediátricos, entonces por eso es importante. Algo que sí quiero aclarar es que la ambliopía actualmente, pues a través de los estudios que recopilan todas las investigaciones que han hecho
las publicaciones que recopilan todas las investigaciones que se han hecho acerca del tratamiento de la ambliopía, hay como un consenso de que al menos hasta los 17 años debemos dar esa oportunidad de tratamiento de la ambliopía, porque es que antes, hace tal vez 2, casi 3 décadas, se decía, no, el paciente llegó a los 8 o 9 años, hasta aquí llegamos, ya lo desahuciábamos visualmente. Sí. Sí, sí, es cierto. Y luego cambió hacia los 12, máximo 15, y ahora Sí. pues me estás contando que son hasta los 17, pero qué bueno, porque eso nos da flexibilidad, ¿no? Y le da esperanza al Sí. paciente. Pues de pronto no se recupere tanto. Esperamos que a futuro ojalá eso se siga, ese plazo se siga ampliando. Lo que pasa es que en adultos el contexto, la situación es un poco más compleja y sabemos que se necesitan tratamientos ya donde se involucran fármacos, medicamentos que no son muy de la competencia del optómetro. Sí, además, tú lo mencionabas al principio, es mucho más complejo en un adulto, es la flexibilidad de recuperar o la capacidad de recuperación que tiene un niño es mucho más amplia, por lo que apenas está en su desarrollo. Entonces, pues lo ideal es hacerlo lo más pronto posible y como tú lo mencionas, con la mejor corrección, o sea, con la corrección total, Sí. independiente. Entonces ahí te hago una pregunta. Mencionabas hace un momento que las diferencias en las anisometropías o el valor diferente entre el defecto refractivo de un ojo y otro es uno de los causantes de ambliopía. Y sabemos también en nuestra práctica clínica que cuando se corrigen esas anisometropías causa un poco de malestar en el uso de las gafas y que por eso incluso se considera la posibilidad de una parcialización. ¿Cómo manejar este caso en el que tengo que mandarle la corrección 100%, pero que mi paciente se sienta cómodo? Sí, bueno, desde la parte de la corrección óptica en anteojos, digamos que si yo tengo evidencia a través de, por ejemplo, algo en lo que yo me baso para saber si un paciente está teniendo o va a tener dificultades con una corrección óptica donde hay una diferencia significativa entre un ojo y el otro, es a través de la evaluación de pruebas de visión binocular. Si el paciente no me está logrando una buena visión binocular, entonces yo puedo estar sospechando de una aniseikonia, de un imbalance en el tamaño de las imágenes debido a la prescripción, y entonces ahí tengo que mirar, por ejemplo, una opción de lentes de contacto, que es como lo más fácil Y de recomendable, sí. y recomendado, o pues otra opción serían los lentes iseicónicos. Lo que pasa es que este es un tema que es de pronto un poco menos estudiado, un poco menos trabajado, y pues hay que tener un laboratorio óptico de apoyo donde uno pueda contar con unas lentes diseñadas de acuerdo a esos cambios que yo necesito en el tamaño de la imagen. Pero digamos que lo más importante es que en lo posible yo evite las parcializaciones, porque la parcialización no permite el avance de la agudeza visual. Y es más, yo he visto pacientes, he tenido algunos casos donde la parcialización le genera al paciente sintomatologías y problemas que no tenía en un comienzo. Por tratar de arreglarlo, terminamos empeorando su situación. En Sí, este caso, y muchas veces se parcializa, es por temor a que el paciente no tolere o que tenga la dificultades, corrección. pero yo les digo a mis estudiantes, cuando el paciente no tenía gafas, entre comillas, digamos, no veía, no se esforzaba por ver, pero si tú le pones una corrección parcial, lo pones a que medio ve y entonces va a tener que esforzarse mucho para su desempeño académico, para su aprendizaje, para su desarrollo. Sí, es mejor ponerle la fórmula completa y más bien ver opciones de manejo a través de esa corrección, como tú lo decías, lentes de contacto, Sí. lentes aniseicónicos, o bueno, o ver cuál es la mejor manera, pero Incluso no parcializar. combinación de lente con anteojos, de lente de contacto con lente de anteojos también. Y tú hablabas de que bueno, cuando se hace una corrección parcial produce algunos síntomas, algunas cosas, pero entonces me fui hacia el otro lado. Un paciente ambliope que ya
tenga su vida laboral activa o que tenga una vida productiva, ¿cierto? ¿Qué limitaciones puede encontrar? Hablábamos ahorita de la profundidad, la binocularidad podría estar afectada, esa es una. Por lo tanto, de pronto es una persona que tiende a sufrir caídas, a derramar las cosas, ¿cierto? A no calcular muy bien las distancias. Eso también puede ser un signo de alerta para los padres cuando ven que el niño está teniendo este tipo de síntomas. Sí. También, ¿qué otra cosa podría generarse tanto en niños como en adultos que tienen ambliopía, que de pronto cambien su estilo de vida o que le dificulten, o bueno, no sé, que su desempeño no sea igual? Sí. Por ejemplo, hay estudios que afirman que los pacientes con ambliopía, porque uno se centra principalmente en agudeza visual, ¿no? En que ve poquito, ¿sí? Pero en algunos estudios lo que se ha evidenciado es que también los pacientes ambliopes tienen afecciones en la percepción visual. Y pues la percepción visual es algo supremamente importante, no solamente en la niñez, en cualquier edad, pero especialmente en la niñez, porque se está en etapa de desarrollo y aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso puede limitar más algunos procesos cognitivos, algunos procesos también, como tú lo decías, de motricidad, espaciales y del aprendizaje. Sí, estaba pensando incluso en los deportistas, ¿no? Si tienen alguna deficiencia visual, les va a quedar mucho más difícil ser más efectivos al momento de hacer un tiro al arco o de meter un gol, ¿cierto? Cualquier cosa así. Entonces, es muy importante porque esas limitaciones, algunas personas logran manejarlo, ¿no? Incluso uno ve que de pronto no tienen un ojito o tienen una ambliopía profunda y se acostumbran y van manejando y sorteando todas las situaciones, pero por supuesto que no es exactamente igual a como si uno tiene la capacidad completa, y ahí es donde toma relevancia e importancia la prevención y el cuidado desde edades tempranas. Entonces, Moni, démosle un mensaje como a esos padres de familia para que estén mucho más alerta del cuidado visual de sus hijos y evitemos el desarrollo de la ambliopía. Sí, pues como la ambliopía tiene un pequeño defecto, y es que no se ve a simple vista. Sí. Es importante el examen visual. Como la más frecuente de las ambliopías es la ambliopía refractiva unilateral, pues puede ser supremamente sutil los problemas que inicialmente presenta el paciente, porque tiene un ojo que está muy funcional, así el otro no esté no lo nota. Sí, claro. Exactamente. Y no necesariamente porque el ojo vea mal quiere decir que se vaya a desviar, porque de pronto a veces se asocia y dice, no, pero es que si el ojo no ve bien, pues entonces se va a desviar y ahí es donde se va a hacer evidente. No, no tiene por qué haber necesariamente asociación con estrabismo. Entonces sí es muy importante la valoración, y ojalá una valoración visual completa, como lo mencionaba anteriormente, donde no solamente estamos mirando cuánto ve el paciente, sino cómo están las estructuras del ojo externa e internamente, cómo se está dando la asociación en el cerebro de esos dos ojos, si esos dos ojos están cooperando para dar una percepción visual completa. Entonces, pues pienso que mi mensaje aquí más importante es que como la ambliopía no es algo que se observa a simple vista y no necesariamente sintomática, la mayor arma, instrumento es valorar, hacer una valoración de optometría, una valoración visual completa. Entonces, los padres lleven a sus hijos a consulta desde edades tempranas y desde los profesionales. Puede hacer desde cualquier momento, desde que el bebé nace, se puede valorar. De hecho, en este momento, en muchos países, por ejemplo, Colombia lo tiene desde la ley, desde la normatividad, que al bebé recién nacido se le debe valorar para determinar no solamente que las estructuras están formadas, están desarrolladas, sino también que los medios
transparentes, están transparentes, que no hay obstáculos. Sí, eso es cierto, era lo que hablábamos del tamizaje a neonatos, para obviamente ver que todo esté muy bien, y de ahí luego a partir de los 2 años, a los 4 años, y bueno, y dependiendo ya de cómo esté la condición visual y ocular del paciente, se determinan los controles. Y sería muy bueno que, independiente de que en Latinoamérica haya una normatividad igual, pues la sigamos, ¿cierto? Tomemos esto como un consejo y empecemos a aplicarlo y enseñarle a nuestros pacientes y a la comunidad en general lo importante que es el cuidado de la salud visual de nuestros niños. Y además nosotros... Qué pena, discúlpame. Y por supuesto, si en la familia hay personas, sobre todo papá, mamá, hermanos, que usan gafas o que tienen alguna alteración de la visión, sabemos que la parte genética es un factor muy importante, la herencia es algo muy importante, entonces hay que, con mayor razón, hacer la revisión. Sí, no confiarnos también incluso, Moni, que si vemos nosotros bien, como papás vemos bien, pues nuestro hijo va a nacer sin un defecto visual, porque hay herencia que trasciende en 2 generaciones, ¿cierto? O sea, directo o indirectamente. Entonces es no confiarnos, sino simplemente por pura prevención hacer la valoración visual de los niños. Y nosotros como profesionales, pues garantizar que esa valoración sea muy bien hecha, que tengan la mejor corrección para ese paciente. Y yo creo que adicional, Moni, los controles son muy necesarios para ver si solo con la corrección fue suficiente y se mejoró su condición visual, o si necesita algo más como una terapia visual. Respecto a eso, sí, precisamente quería tomar un momentico para hacer esa observación. Como el punto de arranque es la corrección óptica, de hecho los protocolos actuales de manejo de la ambliopía dicen que se debe esperar un promedio entre 12 y 15 semanas después de que el paciente está utilizando la corrección de manera permanente. Eso es importantísimo. En todos los casos el uso de la corrección tiene que ser permanente para que la ambliopía se pueda superar. Y en los estudios dicen que puede incluso hasta alrededor de un 27%, casi un 30% de los casos, no necesitar terapia visual, porque cuando regresan a ese control a las 12 o 15 semanas, su agudeza visual está en el 20/20. Es cierto, la capacidad tan impresionante. Yo siempre he dicho que de la optometría la parte que más me impresiona es esto de terapia visual y rehabilitación, porque ver uno cómo mejoran los niños de una manera tan increíble, solo con algo tan sencillo como las gafas, o cuando toca hacerle terapia y cómo van recuperando su condición de normalidad, es algo muy bonito y muy inspirador para mí. Siento que realmente ahí la optometría toma mucho sentido, porque no solamente es corregir a través de una ayuda óptica, sino realmente con terapia, con estimulación, con ejercicios, con cosas incluso a veces cotidianas, cómo ayudamos a mejorar esa condición visual y a que su desarrollo funcional pues vaya de manera adecuada. Mi Moni, yo quiero, bueno, ¿querías agregar algo más? Bueno, pues que cuando se requiere terapia, una motivación o un aliciente es que ya las terapias no son como antes, que de pronto eran un poquito tediosas y aburridas y el paciente duraba meses haciendo como el mismo ejercicio, sino que se ha evolucionado, también se tienen muchos más recursos acorde a la edad del paciente, entonces ya no es simplemente como haciendo ahí un ejercicio monótono, sino que incluso muchos pacientes se les motiva a través de juegos. Eso. Y ya también evidenciado que a través de los videojuegos se maneja la ambliopía, pues inclusive ambliopías profundas, ayuda a mejorar, que yo creo que podríamos ahí dejar la inquietud para que nuestros oyentes del podcast puedan como buscar esa información y pues, y pues consultar la información y profundizar mucho más en el tema para estar más preparados, porque este tipo de información a través del podcast yo creo que es como un abrebocas
De aquí en adelante es la responsabilidad que tiene cada uno con sus pacientes y con la comunidad que rodea a esos pacientes para hacer lo mejor posible por ellos, su mejor labor. Y Moni, gracias por haber participado en este podcast. De verdad que creo que fue muy inspirador, trajo mucha información valiosa para todos, tanto para padres como para profesionales y para los futuros profesionales que son los estudiantes. Sé que lo van a encontrar muy útil y creo que este es como un principio de muchas cosas más que podemos hablar acerca de este tema del cuidado visual. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí, muchas gracias a ti y un abrazo grande, Carito. Muchas gracias, mi amor. Hoy dimos un paso más consciente y más humano. Gracias por acompañarnos en este episodio y por ser parte de esta comunidad que busca ver con claridad, conciencia y compromiso la salud visual. No olvides compartir este episodio con quienes podrían beneficiarse de él. Hay mucho más que ver, más historias, más voces y más datos. Síguenos, escúchanos en tu plataforma favorita y mantente conectado con Zona Clínica, tu podcast.